Con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, muchas gracias por atender la llamada de Infinita. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Me va bien y estoy a disposición de esta conversación. Muchas gracias, Qué Lautaro. bueno. Buenos días, Lautaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Connie. Lautaro, déjeme preguntarle a usted en su calidad de presidente de uno de los partidos de integrantes de la Alianza de Gobierno. Se supone que estamos a puertas de un cambio de gabinete, entre otras cosas porque hay una fecha que siempre se supo que estaba, ¿verdad? Que era la fecha límite para quienes están en el gobierno y quieren ser eventualmente candidatos o quieren ser candidatos al Parlamento. Hoy día tenemos varias otras cosas más en paralelo que han reabierto y han incluso hecho de esa decisión del gobernante una cuestión más polémica. ¿De qué envergadura diría usted que tiene que ser ese cambio de gabinete? A ver, yo creo que debe ser en función de cuáles son los desafíos, las misiones, las tareas que corresponden a este último periodo de gobierno. Desde esa perspectiva hay dos factores. Uno son los ajustes que el presidente estime hacer en las carteras que considere que eso es contribuyente al propósito de lograr los objetivos que se propongan. Y lo segundo es quienes van con la disposición del presidente, con la autorización del presidente, van a liberarse la tarea de gobierno para vincularse a la tarea parlamentaria. Yo solo, primero, no tengo claro ninguno de los dos factores que va a significar en términos reales. No me corresponde tampoco saberlo, ni con tiempo, ni nada parecido, porque es una atribución, como todos sabemos, exclusiva y restrictiva al presidente de la República. En el caso nuestro, sabiendo que hay una buena evaluación de nuestras compañeras y compañeros en 4 ministerios, la disposición nuestra es que ellos sean, en primer lugar, la prioridad en la tarea de gobierno, o sea, la centralidad está allí. No haremos nada que pudiera significar de parte nuestra disminuir lo que es el aporte que hacemos a esa tarea a través de nuestros ministras y ministros. Déjeme preguntarle algo en torno a eso para ver si entiendo bien, para ser más directo, porque es sabido, ¿verdad?, que dentro del catastro de reformas que el gobierno pretende impulsar, hay temas relevantes referidos a la reforma de pensiones y a temas conectados al Ministerio de Educación. La deuda histórica, la reformulación del CAE, ¿verdad?, y otras cuestiones más. Uno debiera entender de sus palabras entonces que la prioridad para el Partido Comunista es que en este caso concreto la ministra Jara y el ministro Cataldo debieran mantenerse en el gobierno dada la importancia que tienen esas reformas en la agenda de lo que le queda al Ejecutivo. Una precisión obligada, porque lo contrario estaría yo tomando una decisión en una competencia que no me cabe. Nuestra disposición, la del PC, incluye la del Partido Comunista, incluye una valoración de cada una y uno de ellos, que si dieran el paso para integrarse a la tarea parlamentaria, sin ninguna duda fortalecerían una propuesta de lista de parte del Partido Comunista. Pero esa valoración y esa expectativa choca con lo que para nosotros es primero, es la centralidad, que mantengan las tareas en el gobierno si así lo estima el presidente. Entonces estamos preparados para los distintos escenarios que al final es discreción y competencia del presidente de la República. Ahora, esto que usted describe, Lautaro, es una ecuación compleja porque usted tiene en el gabinete, o el Partido Comunista tiene en el gabinete, figuras destacadas que han tenido valoración, cuya labor además se ha notado, como es el caso de la ministra Jara en Trabajo y Cataldo, el ministro Cataldo en Educación, que son dos figuras que probablemente han logrado conseguir ese nivel de conocimiento, de valoración, y que por lo tanto en una proyección parlamentaria podrían ser figuras también bien importantes para el partido, pensando en una cuestión más de largo plazo y no simplemente en el poquito más de año que queda de gobierno, ¿no? Año y medio casi. Es que eso tiene un implícito bastante evidente, que es trabajar, luchar, comprometerse porque se generen las condiciones para una proyección del actual gobierno en la batalla por elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento.
para llegar a ese punto hay que llegar a una situación de competitividad desde el punto de vista de las propuestas de la derecha que incluyen la mejor gestión desde el gobierno. Claro. Pero insisto, nosotros teniendo todo eso claro, si nos liberan cualquiera de ellos, va a fortalecer nuestra propuesta, tomando en cuenta, digamos, lo que tú mismo decías, la perspectiva de un plazo mayor, porque significa iniciar recién una tarea en gestiones de Estado a partir del próximo año. Uh-huh. O sea, lo que dice Lautaro Carmona es que para mejorar, para ser más competitivos en materia presidencial, ¿hay que mejorar la gestión del gobierno? Yo creo que lo digo yo, lo dice el presidente, lo dice todo el mundo, digamos, es evidente que siempre, cada día tiene su afán, su exigencia, después de los resultados del 24-25 de octubre, se pone mucho más al centro reformas del punto de vista legislativo y todos sabemos que la derecha se dispone a seguir trabándola, frenándola, impidiendo que se abran pasos, particularmente la reforma del sistema previsional. Vendrá el debate sobre deuda histórica y sobre el CAE en el Parlamento, ya está instalada allí, sobre un nuevo sistema de financiamiento, y nada de eso será tarea fácil. Eso significa en la gestión mejor explicar y mejor relacionarse con las bancadas, que permita que todas ellas estén en una misma dirección en estos debates, Ajá. que son debates claves para mostrar la realización de propuestas programáticas de nuestro gobierno. Lautaro, déjeme preguntarle en esa lógica de mejorar la gestión del gobierno, entonces, por la situación de la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿cuánto dificulta mejorar la gestión del gobierno, la crisis que se vive en el Ministerio del Interior y la mira puesta particularmente en la figura de la jefa del gabinete? A ver, lo primero, para mí la orden del día no la pone la pauta sostenida y reiterada que haga la derecha. Ellos tienen un interés evidente de tratar de desestivar, digamos, lo que es la gestión de gobierno, afectando ministerios clave, entre otros el Ministerio del Interior. Lo segundo, si yo quiero mejorar gestión, lo primero que tengo que hacer es respetar y tener expectativas sobre las decisiones que se toman a nivel de gobierno, dentro del gobierno y particularmente por el presidente de la República. Entonces sería políticamente muy mal, sería una muy mala contribución que yo empezara a especular con los medios sobre evaluaciones o sobre conclusiones, menos si esto es pauta política de la derecha. Ahora, pero una valoración suya como presidente del Partido Comunista, partido importante del gobierno, respecto de la situación que vive la ministra del Interior. No le estoy pidiendo que se ponga en la cabeza el presidente, pero ¿usted considera que es compleja la situación de la ministra, que puede sobrevivir a su cargo, dada la crítica, el cuestionamiento y las dudas que se van instalando permanentemente respecto de la forma en que ella hizo las cosas? A ver, yo le vuelvo a insistir, digamos, es un tema que todos sabemos tiene una implicancia directa en lo que sea las tareas del gobierno, y esa es una decisión exclusiva y restrictiva del presidente. Ahora, ¿qué creo yo está pasando con esto de parte de esta ofensiva reiterada de la derecha? Están sacando el foco del tema de fondo. El tema de fondo es un hecho concreto, se llama subsecretario del Interior o ex subsecretario del Interior, y eso no solo es esa frase, sino es la relación del punto de vista laboral que permitió, digamos, en la práctica, si todos los datos abiertos son los que son, yo no tengo otra fuente para informarme, de un evidente abuso de poder que no se condice ni con nuestro proyecto, ni con nuestros valores, pone en una situación de debilidad a una trabajadora, etc. Ese es el tema que tiene que ver con el funcionamiento de los aparatos del Estado. Si yo lo vinculo con el caso de Hermosilla o con el caso Vivanco por derivado o guerra en la fiscalía, etcétera, tengo que plantearme aquí hay una exigencia de ir a producir un debate que fortalezca el funcionamiento de las instituciones del Estado. De lo contrario, estamos construyendo un debilitamiento que va a afectar su funcionamiento, y si tengo otra contraparte, que es el crimen organizado, estoy creando una condición donde en el Poder Judicial, en aparatos del Ejecutivo, en una influencia en el Legislativo, en la policía, etcétera,
le estoy regalando una posibilidad que el crimen organizado tenga luz verde para instalarse, y esto sí que puede ser un tema muy profundo y muy sin retorno si no actuamos todos, todas y a tiempo. Lautaro, déjeme preguntarle esto porque es de público conocimiento, por lo demás usted nunca lo ocultó, que tenía usted una mirada crítica respecto al menos de algunas determinaciones adoptadas por Manuel Monsalve en el manejo de la Subsecretaría del Interior. ¿Cuál era la valoración que tenía usted de la gestión de Manuel Monsalve? No, yo creo que él tuvo, y no es ningún misterio, un funcionamiento que uno podría calificar de alta eficiencia en la tarea misma. Incluso a la hora de las valoraciones a veces marcaba más que muchos ministros y ministras. Así es. Tenía una tremenda visibilidad, mostraba un aplomo para abordar, digamos, las situaciones complicadas, que lo hacían, digamos, cumplir sin dificultad la misión tan difícil que le cabía. A mi gusto, el punto de quiebre, otra cosa son las diferencias que uno pueda tener, porque eso es parte de la vida. Yo no, nada de esto que sea de juicio de pertenencia anula mi sentido crítico y cae en la obsecuencia en absoluto, pero yo sé distinguir la proporción de la diferencia con lo que es el funcionamiento y el cumplimiento de misiones. Por eso que el golpe, del punto de vista político, tiene tanto sentido, porque había una expectativa puesta en cómo él cumpliría esas tareas con ese rigor. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, y dónde está mi tema de las reformas? Tenemos que ver cómo, bajo ninguna condición, la probidad está en juego. Es decir, la prioridad absoluta en entregarse a la causa y al servicio de la tarea pública. Nada lo pone en beneficio personal, en beneficio de grupos, etc. Y aquí se usó esto y se tuvo discreción y se hizo un uso abusivo del poder que se tenía. Es decir, es un tema que viene a marcar un después de lo que era el funcionamiento de las relaciones que tenía en el trabajo de la Subsecretaría del Interior. Déjeme preguntarle algo que usted me puede decir que me estoy metiendo en un terreno medio psicológico, si usted quiere, pero con la experiencia de los años suya. Y con la forma en que se sabe también, ¿verdad? Miran la realidad, manejan la información. ¿Qué ideas hace usted de qué fue lo que pasó con una figura como Manuel Monsalve, que llegó a tener ese nivel de reconocimiento por su eficiencia, la gente lo reconocía y validaba su gestión, y terminamos con la ministra diciendo el otro día en el Congreso, todos confiábamos en él? Y hoy día la situación es la que tenemos. ¿Qué cree usted que pasa con una persona como Manuel Monsalve para llegar finalmente a este desenlace? A ver, la única forma que yo tendría de involucrarme en esa respuesta tiene que ver con definiciones estrictas respecto a mecanismos de control sobre toda y todo funcionario, por importante que sea la misión. Los espacios de discreción donde uno toma la decisión sin contrapeso deben estar limitados y deben incluso ser diferidamente informados. O sea, uno al final igual debe someterse a control. Y cuando se tiene esa situación, el titular del cargo es el que tiene que ayudar a crear condiciones para que ese control exista. Porque a lo contrario se produce una inhibición del subalterno, del que está, digamos, el colega del mismo nivel, de si hay o no presión a través de tal o cual mecanismo de control. Creo que eso debe profundizarse, porque ha quedado más que demostrado que más de una autoridad, no solo de este gobierno, sino en tareas de gobierno, mire lo que está apareciendo Hermosilla Chadle, es exactamente lo mismo, el abuso de la tarea de poder. Y eso requiere el fortalecimiento de la legislación y el estatuto administrativo que permita que haya mecanismos de control que transparenten. Si es muy de seguridad, de reserva, bueno, será a un tiempo, pero nunca jamás bajo el secreto sin límite y sin retorno y sin explicación. Y en el plano segundo, bueno, ahí habrá que ver que desde el punto de vista más médico
qué cosa pasa por la cabeza de alguien que teniendo esa tarea no es capaz de discernir en qué vas a involucrar. Porque cuando uno toma la tarea pública, que lo hace por opción, aquí nadie va a la tarea pública por una condena de un tribunal, lo hace por opción, uno mismo se socializa, uno mismo sabe que ya los derechos que antes tenía legítimos desde el punto de vista individual están en una parte a lo menos compartidas con la tarea de la representación más allá de uno mismo. Y eso tendrá que verlo, digamos, el debate que haga el tribunal. Ya, una última cosa sobre este tema para poder avanzar a otros, Lautaro. Inevitablemente es de esas historias de tan alto impacto, ¿no? Porque parecen improbables, porque son muy dramáticas, porque tienen un efecto en la sociedad, como lo hemos visto por lo demás en esta última semana. Al mismo tiempo da la sensación de que produce una especie de sangre, ¿no? Y una hemorragia a la que al gobierno le ha costado ponerle de alguna manera coto. Déjeme preguntar, ¿cómo cree usted que se da vuelta página en una historia como esta? ¿Cómo se logra contener ese sangre? Porque al final del día, no importa cuál sea el esfuerzo que se haga en materia de seguridad, siempre va a estar la sombra de Manuel Monsalve dando vuelta. A la ministra del Interior le van a preguntar, va a ir al Congreso y la van a emplazar por el tema. ¿Cómo se detiene esta historia, cree usted? ¿Qué acto político puede ejercer el gobierno para tratar de dar vuelta a la página y cambiar el relato respecto de un ministerio que ahora quedó marcado, quizás por cuánto tiempo, por el episodio Monsalve? Yo creo que va a tomar un poquito de tiempo, pero lo primero es que se precise lo más rigurosamente posible el espacio que usó Monsalve por sobre lo que la ley permite, y eso tiene que ser que avance pronto la formalización y el juicio del caso. Porque si no, siempre habrá una especulación de cuando esto venga, las cosas se van a aclarar en un sentido, en el otro, y queda, digamos, latente, sin una drasticidad de qué cosas jamás, bajo ninguna condición, pueden ser aceptadas. Eso es lo primero. Lo segundo, caminar junto a ese proceso en el plano ejecutivo-legislativo en esto que he planteado, fortalecer por la vía de la legislación el funcionamiento de los aparatos y las instituciones de Estado que a la luz del día se muestran como falentes o como vacíos que son aprovechados para estas condiciones. Y eso es un proyecto al cual, a mi juicio, deberá tener una transversalidad de compromiso para que sea lo más profundo, lo más completo y lo más rápido. Esa, para mi gusto, es la salida, porque no vamos a hacer de la historia de Chile, de la historia de un gobierno, la figura de solo un político, y menos vamos a hacer del error de ese político el conjunto de la mirada política global. Entonces creo que esas dos cosas que permitan, ya dije antes, avanzar en mecanismos de control y de transparencia en el ejercicio del cargo, junto a la precisión de hasta dónde llega la situación que ha comprometido al ex subsecretario del Interior, van a dar, digamos, una información, si no la gente está en una situación de derecho a especular en todo lo que sea, porque no hay nada que contravenga a aquello. O sea, yo creo que yo en ese caso no voy a encontrar conmigo una contribución a esa especulación, porque ni conducen a nada, ni ayudan, y al revés van debilitando mucho más todavía la distancia, el escepticismo, la desconfianza que el ciudadano como tal tiene sobre el Estado de Chile, claro, porque al fin y al cabo es el Estado representado en el gobierno, representado en los otros poderes, incluyendo el Poder Judicial. Era lo que tuvo que hacer el Pleno de la Corte Suprema, desaforar una ministra de la Corte por incumplimiento de sus obligaciones y por falta a la probidad y al reglamento del Poder Judicial. Sin tener toda esa información y esos mecanismos de control que usted describe como necesarios, Lautaro Carmona, ¿cree que se equivocó el gobierno y particularmente el presidente en intentar un acto de transparencia respecto de esto? No, yo a creo, pocos días de estallado el caso, digamos. No yo creo porque a esa formulación que hizo el presidente en esa comparecencia pública amplísima, él también incluyó evaluando las cosas hoy día, y seguramente se puede haber hecho de manera distinta o mejor. Yo me quedo con eso, y
de que las cosas pueden haber sido mejor, y quien determina eso es, bueno, el propio funcionamiento del gobierno y las misiones que encomiende el presidente de la República. Lautaro, déjeme llevarlo a otro tema. En el debate que tuvimos en las últimas semanas en torno a las elecciones municipales y de gobernadores, vimos sistemáticamente a figuras de la derecha referirse a el candidato a gobernador, el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio. Desconozco en qué contexto, porque lo acaba de decir mientras estamos conversando con usted en CNN, y por lo tanto solo he leído la frase textual que le citan en CNN en pantalla. Claudio Rego dijo hace un par de minutos que nunca he tenido el apoyo formal del Partido Comunista. Déjeme preguntarle si efectivamente es así, nunca le brindaron el apoyo formal, o si él está tratando de tomar distancia a usted. A ver, lo más riguroso con los hechos. Efectivamente, no fuimos nosotros los que promovimos la candidatura de Claudio Rego. Hubo un momento en que incluso nos preguntamos si no era contribuyente al éxito de la electividad el que tuviéramos una candidatura que fuera capaz de recoger una votación del mundo de la izquierda y el día después, en segunda vuelta, convergiera con quien tuviera la opción de estar en segunda vuelta. Lo segundo, no soy yo el que va a incomodar, porque si Rego lo dice así, bueno, será lo que él cree, lo que él piensa. No hay una formalidad, no sé si respecto de los otros partidos hay un acta que formalice mediante firmas de las autoridades partidarias tal o cual misión. Lo que para mí está claro hoy día es que en toda condición la propuesta de Claudio Rego es la propuesta que no solo la influencia de los comunistas, sino la izquierda de la región metropolitana le corresponde hacer, toda vez que frente a eso está una propuesta de una derecha que es un retroceso desde el punto de vista valórico, un retroceso desde el punto de vista económico, una profundización de las manifestaciones más negativas del neoliberalismo, un retroceso desde el punto de vista participativo, etcétera. Frente a ello, nosotros no nos perdemos. Lo hicimos en su momento, que tampoco formalizamos un pacto, porque en la política uno debe hacer más allá de la reciprocidad lo que cree que es contribuyente a la gran causa del país. Lo hicimos cuando votamos por Patricio Aylwin, y lo hicimos todos, votamos por Aylwin. Y a cambio de eso no hubo ningún acuerdo, ni pacto, ni mediante un documento que alguien imaginara iba a ser formalizado. Entonces, lo que vale hoy día, yo no voy a entrar en debate con las frases que tenga él o no, menos se las conozco, es que nosotros tenemos la determinación de apoyar activamente la candidatura de Claudio Rego, tal como lo hicimos en la primera vuelta. Ahora, llamo la atención que cuando hay misiones que son en blanco-negro, es decir, donde hay dos propuestas, no hay tres, todos los actores, en primer lugar, el más destacado, que es el que va a representar el candidato, deben tener una mirada larga e imaginarse que hace bien que ganemos adhesiones y cercanías con sectores que desde la izquierda puedan no estar cerca de ese proyecto. Estoy pensando en la gente que ya tuvo candidata en primera vuelta y que, a mi juicio, si hay diálogo, si hay una interacción, debieran ser contribuyentes a que en segunda vuelta las cosas se resolvieran a favor de Claudio Rego y no de la propuesta de la derecha. Lautaro Carmona, déjeme preguntarle, usted ha reconocido que en el balance de la derrota de Iracy Hasler en la Comuna de Santiago es algo que dolió. ¿Le gustaría ver a Iracy Hasler en el gabinete frente a la posibilidad de que se abra ahí un espacio ante un cambio definido por el presidente? No, son dos cosas muy distintas. Yo en lo segundo no tengo la imprudencia ni la audacia de esperar a definir, digamos, tareas futuras para, en este caso, Iracy, o para otra de las candidaturas que no logró, digamos, ganar en la alcaldía, menos en una competencia que está a nivel de las tareas de gobierno. O sea, no llega ahí mi imaginación, porque tengo un sentido de rigor y de responsabilidad como son los hechos históricos. Muy bien, Lautaro, muchísimas gracias por estos minutos de conversación esta mañana en Infinita. Que tenga buena semana.
Muchas gracias esté a muy bien. ustedes y saludos amables a todos los que son seguidores de este medio. Muchas gracias, Lautaro, que esté muy bien. Buenos días. 8:34 minutos.